En el vasto lienzo de la existencia, cada uno de nosotros es un pincel que da forma a su propia historia. En esta travesía de descubrimiento y crecimiento, nos sumergimos hoy en las profundidades del ser, explorando las esencias que nos conectan con lo divino. Acompáñenme en un viaje introspectivo, donde las palabras no son simples expresiones, sino hilos que tejemos para explorar el misterioso vínculo que nos une con la esencia misma de la existencia. Bienvenidos a este espacio de reflexión, donde cada palabra es una invitación a explorar las dimensiones más profundas de nuestro ser interior. Permítanme sumergirnos en este océano de sabiduría y explorar cómo pueden dejar que el universo trabaje por ustedes, cómo pueden sincronizarse con las corrientes cósmicas para lograr una vida plena y llena de significado. Imaginen, si lo desean, que están en la cima de una montaña, contemplando el vasto horizonte ante ustedes. ¿No es emocionante pensar en todas las posibilidades que la vida tiene para ofrecerles? En este momento, están parados en el umbral de la activación de su don divino, y mi intención es guiarlos hacia la comprensión de cómo pueden permitir que el universo despliegue su plan perfecto en sus vidas. A menudo, nos encontramos luchando contra las corrientes de la existencia, tratando de forzar las cosas a nuestro favor. Pero, queridos amigos, les propongo una nueva perspectiva. ¿Qué tal si nos sumergimos en el flujo de la vida, dejando que el universo nos lleve hacia destinos que ni siquiera podríamos imaginar? Cada uno de ustedes es como un río que fluye, llevando consigo el potencial divino de crear y transformar. Y al igual que un río encuentra su camino natural sin resistencia, ustedes también pueden aprender a fluir con la corriente del universo. No se trata de renunciar al control, sino de liberar la resistencia y confiar en que las aguas divinas los llevarán exactamente a donde necesitan estar. En este viaje hacia la activación de su don divino, les propongo considerar la idea de que la resistencia crea fricción. Cuando luchamos contra las mareas de la vida, generamos tensiones que pueden obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Por otro lado, al fluir con la corriente cósmica, experimentamos una conexión más profunda con el poder divino que impulsa todo el universo. Entonces, ¿cómo pueden empezar a fluir con esta corriente divina? La respuesta yace en la confianza y la fe. ¿Cuántas veces han intentado controlar cada aspecto de sus vidas, solo para encontrarse con obstáculos aparentemente insuperables? Permítanme compartirles un secreto: cuando confían en el universo, permiten que las fuerzas cósmicas trabajen a su favor. Es como soltar las riendas y permitir que el universo tome el timón, guiándolos con amor y sabiduría. En su viaje hacia la activación de su don divino, les invito a considerar la importancia de la fe en algo más grande que ustedes mismos. Al soltar la duda y confiar en que el universo tiene un plan perfecto para cada uno de ustedes, están allanando el camino para que la energía divina fluya libremente a través de sus vidas. La clave, mis queridos amigos, radica en la paciencia. Es como sembrar una semilla en el jardín de la vida. Una vez que plantan esa semilla, no la desentierran constantemente para ver si está creciendo. La dejan enraizar y crecer a su propio ritmo, confiando en que, con el tiempo, florecerá en una hermosa manifestación. De manera similar, al activar su don divino, siembran las semillas de sus deseos en el vasto jardín del universo y confían en que, con paciencia, florecerán en el momento perfecto. Imaginen, si lo desean, que están parados en la orilla de un río. Este río representa el flujo de la vida, la corriente divina que siempre los lleva hacia adelante, hacia nuevas experiencias y aprendizajes. ¿No sería más fácil permitir que las aguas fluyan libremente en lugar de resistirse a su dirección? Así como el río encuentra su camino natural, ustedes también pueden aprender a confiar en la corriente del universo. En su viaje hacia la activación de su don divino, les propongo una reflexión profunda. ¿Cuántas veces han intentado forzar las cosas a su manera, solo para encontrarse con obstáculos y desafíos? Dejen que les comparta un sabio consejo: liberar el control y confiar en el universo es como abrir las compuertas de la sabiduría cósmica. Al soltar las riendas, permiten que las fuerzas divinas guíen sus vidas con una precisión que va más allá de su comprensión humana. La resistencia, queridos amigos, es como remar contra la corriente. Genera tensión y dificulta el viaje. Por el contrario, al fluir armoniosamente con la corriente cósmica, experimentarán una conexión más profunda con el poder divino que invita todo en este vasto universo. Este flujo armonioso es un recordatorio de que están alineados con algo más grande que ustedes mismos, algo que trabaja en su favor cuando confían y se entregan. En este viaje hacia la activación de su don divino,
les propongo que reflexionen sobre la idea de que cada uno de ustedes es como una nota en la sinfonía cósmica. Cada nota, cada individuo, contribuye de manera única a la armonía general del universo. Al liberar la necesidad de controlar cada aspecto de sus vidas, permiten que la melodía divina se despliegue en perfecta sincronía. La clave, mis queridos compañeros de viaje, es la fe y la confianza. ¿Cuántas veces han dudado de sus propias capacidades o han temido el futuro? La duda es como un velo que oscurece la luz de su don divino. Al soltar la duda y confiar en que el universo tiene un propósito para cada uno de ustedes, están permitiendo que la energía divina fluya libremente a través de sus vidas. Imaginen que están parados en el filo de una montaña, con la brisa acariciando sus rostros. En este momento, están en la cima de la activación de su don divino, listos para sumergirse en las corrientes cósmicas que los guiarán hacia nuevos horizontes. Dejen que la fe sea su brújula y la confianza sea su viento, llevándolos hacia experiencias que desbordan amor y sabiduría. En este punto de nuestro viaje hacia la activación del don divino, quiero que se sumerjan en la reflexión sobre la siguiente cuestión: ¿cuántas veces han sentido la necesidad de controlar cada aspecto de sus vidas, solo para encontrarse con obstáculos y desafíos aparentemente insuperables? Es un recordatorio de que, a veces, dejar que el universo trabaje por ustedes implica soltar las riendas y confiar en que las fuerzas cósmicas tienen un plan perfecto para cada uno. La resistencia, queridos amigos, es como remar contra la corriente de la vida. Genera fricción y puede hacer que el viaje sea agotador. Al fluir en armonía con la corriente cósmica, experimentarán una conexión más profunda con el poder divino que impulsa todo en este vasto universo. Es como convertirse en parte de una danza cósmica, permitiendo que cada paso los lleve hacia una comprensión más profunda de su propósito y conexión con el todo. En este viaje hacia la activación de su don divino, les insto a considerar que cada uno de ustedes es una nota única en la sinfonía del universo. Cada nota, cada experiencia, contribuye a la riqueza y complejidad de la melodía cósmica. Al liberar la necesidad de controlar cada aspecto de sus vidas, permiten que la música divina se despliegue en su plenitud, resonando en armonía con el universo. La clave, mis queridos compañeros de viaje, sigue siendo la fe y la confianza. ¿Cuántas veces han dudado de sus propias capacidades o han sentido miedo ante lo desconocido? La duda es como una sombra que oscurece la luz de su don divino. Al soltar la duda y confiar en que el universo tiene un propósito para cada uno de ustedes, están permitiendo que la energía divina fluya sin obstáculos a través de sus vidas. Imaginen ahora que están parados en el filo de una montaña, mirando hacia el horizonte lleno de posibilidades. En este momento, están en el umbral de la activación de su don divino, listos para sumergirse en las corrientes cósmicas que los llevarán hacia nuevos horizontes. Permitan que la fe sea su guía y la confianza sea su fuerza motriz, llevándolos hacia experiencias que desbordan amor y sabiduría. A medida que avanzamos en nuestro viaje hacia la activación del don divino, los invito a reflexionar sobre la idea de la paciencia. ¿Cuántas veces han sentido la urgencia de controlar el tiempo y forzar que las cosas sucedan según su propio cronograma? La paciencia, mis queridos amigos, es una virtud que despierta la floración perfecta de las bendiciones cósmicas en sus vidas. Imaginen que están parados en el borde de un jardín exuberante. Cada semilla que plantan representa un deseo, un sueño o una aspiración. Al sembrar estas semillas en el vasto jardín del universo, confían en que crecerán y florecerán en su propio tiempo divino. La paciencia les permite disfrutar del proceso de crecimiento sin la ansiedad de desenterrar las semillas constantemente para verificar su progreso. En este viaje hacia la activación de su don divino, les propongo la idea de que la paciencia no es simplemente una espera pasiva, sino una actitud activa de confianza y aceptación. Al soltar la necesidad de controlar el tiempo, permiten que las bendiciones cósmicas se desplieguen en sus vidas de manera perfecta. La paciencia es como un suelo fértil que permite que las semillas de sus deseos crezcan profundamente arraigadas, desarrollando raíces sólidas antes de florecer. La clave, mis queridos compañeros de viaje, es entender que cada momento de espera tiene un propósito, una lección o una preparación para lo que está por venir. La paciencia no solo les brinda la capacidad de soportar los desafíos con gracia, sino que también les permite apreciar el proceso de crecimiento y transformación que se desarrolla en cada instante. En su viaje hacia la activación de su don divino, les invito a que adopten la paciencia como una aliada. Visualicen sus deseos y sueños como semillas plantadas con amor en el jardín del universo. La paciencia les permite confiar en que,
con el tiempo adecuado, estas semillas se convertirán en hermosas manifestaciones en sus vidas. Imaginen ahora que están de pie en un campo de flores vibrantes, cada una representando un deseo cumplido. La paciencia ha permitido que estas flores crezcan y florezcan con una belleza que va más allá de sus expectativas. Al continuar fluyendo con la corriente divina y abrazar la paciencia, están allanando el camino para la activación completa de su don divino. En este punto crucial de nuestro viaje hacia la activación del don divino, los invito a explorar la poderosa influencia de la duda en nuestras vidas y cómo liberarla puede ser un paso fundamental hacia la plenitud espiritual. La duda, queridos amigos, actúa como una sombra que oscurece la luz de su don divino. Imaginen dejar atrás esa sombra y permitir que la luz ilumine cada rincón de sus seres. A menudo, nos encontramos dudando de nuestras propias capacidades, cuestionando nuestras elecciones y temiendo el futuro incierto. Pero aquí está la verdad que quiero compartir con ustedes: al soltar la duda y confiar en que el universo tiene un propósito perfecto para cada uno, están permitiendo que la energía divina fluya sin obstáculos a través de sus vidas. La duda, en su esencia, es como un velo que separa la realidad de su don divino. Al dudar de su valía, de su capacidad para manifestar sus sueños, están limitando la expansión de su potencial divino. La confianza en el universo, en cambio, disuelve ese velo y les permite experimentar la totalidad de su conexión con lo divino. En su viaje hacia la activación de su don divino, les propongo la idea de que cada uno de ustedes es una chispa divina, una expresión única de la energía cósmica. Al liberar la duda y abrazar la confianza en sí mismos y en el universo, están permitiendo que esa chispa se convierta en una llama brillante que ilumina su camino. La clave, mis queridos compañeros de viaje, es reconocer que la duda es una elección, una perspectiva que pueden cambiar. Cuando surja la duda, obsérvenla con compasión, pero no la permitan gobernar sus pensamientos y acciones. En lugar de ello, elijan confiar en que el universo está trabajando a su favor, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Imaginen que están de pie en un campo de posibilidades ilimitadas, libres de las cadenas de la duda. Cada paso que dan está impregnado de la confianza de que están alineados con el plan divino del universo. Al liberar la duda, están permitiendo que la luz de su don divino brille con mayor intensidad, guiándolos hacia la plenitud de su ser. En esta etapa crucial de nuestro viaje hacia la activación del don divino, dirigimos nuestra atención hacia el poder de la gratitud. Imaginen, por un momento, que están parados en un vasto campo de posibilidades, cada brizna de hierba resplandece con la luz de la gratitud. La gratitud, queridos amigos, es una fuerza magnética que puede transformar su realidad y abrir puertas hacia la abundancia divina. La activación de su don divino se ve profundamente influenciada por la actitud de gratitud que eligen adoptar en sus vidas diarias. Al cultivar el hábito de agradecer incluso por las pequeñas bendiciones, están creando un flujo constante de energía positiva que atrae más bendiciones en sus vidas. Imaginen que cada pensamiento de gratitud es como una semilla plantada en el jardín del universo. Estas semillas de agradecimiento crecen y se multiplican, convirtiéndose en un exuberante paisaje de abundancia a su alrededor. La gratitud no solo es un acto, sino un estado mental que abre las puertas hacia la recepción consciente de las bendiciones divinas. En su viaje hacia la activación de su don divino, les propongo la idea de que cada momento, cada experiencia, es una oportunidad para encontrar algo por lo cual estar agradecidos. Al cultivar la gratitud, están cambiando la forma en que perciben su realidad y permitiendo que la luz divina ilumine incluso los rincones más oscuros de sus vidas. La clave, mis queridos compañeros de viaje, es entender que la gratitud no solo es una respuesta a las experiencias positivas, sino también a las lecciones aprendidas en los momentos desafiantes. Cada desafío, cada obstáculo, puede ser un regalo disfrazado que les impulsa hacia un crecimiento más profundo y una conexión más significativa con lo divino. Imaginen que están parados en medio de un campo de flores multicolores, cada pétalo reflejando la luz de su gratitud. Cada flor es una manifestación de sus pensamientos agradecidos, creando un tapiz vibrante de alegría y prosperidad a su alrededor. La gratitud, al igual que el sol, ilumina cada rincón de su ser, disipando las sombras de la duda y la carencia. A medida que avanzamos en este viaje hacia la activación del don divino, les invito a explorar el poder transformador de soltar la obsesión y permitir que el universo trabaje en su beneficio. La obsesión, queridos amigos, actúa como un bloqueo en el flujo natural de la energía divina. Imaginen liberarse de esas ataduras y permitir que la energía cósmica fluya libremente a través de sus vidas.
Con frecuencia, nos vemos atrapados en la obsesión, aferrándonos tenazmente a las expectativas y deseos. Pero aquí está la verdad que deseo compartir con ustedes: al soltar la necesidad desesperada y confiar en que el universo tiene un plan perfecto, están permitiendo que las piezas del rompecabezas de sus vidas se ensamblen de manera armoniosa. La obsesión, en su esencia, crea un estado de agitación y ansiedad. Cuando estamos obsesionados, nos aferramos a las situaciones con una fuerza que va en contra del flujo natural de la vida. En cambio, al soltar la obsesión, nos permitimos confiar en que el universo trabaja de maneras misteriosas pero perfectas. En su viaje hacia la activación de su don divino, les propongo la idea de que cada uno de ustedes es un ser en evolución constante, parte integral de la danza cósmica de la creación. Al soltar la obsesión por el control, se sumergen en la danza armoniosa del universo, permitiendo que cada movimiento y giro los lleve hacia experiencias que enriquecen su alma. La clave, mis queridos compañeros de viaje, es comprender que la obsesión es una ilusión de control. Al liberarse de esa ilusión, se abren a la realidad de que hay una inteligencia divina en el trabajo, tejiendo los hilos de sus vidas en un tapiz extraordinario. Imaginen que están flotando en un río de serenidad, lejos de las aguas turbulentas de la obsesión. Cada ola que los lleva está tejida con la sabiduría del universo. Al soltar la obsesión, están permitiendo que la corriente divina los guíe hacia destinos que van más allá de sus propias limitaciones. En esta etapa de nuestro viaje hacia la activación del don divino, les invito a considerar el poder transformador de la gratitud. La gratitud, queridos amigos, es una fuerza magnética que puede atraer bendiciones a sus vidas de maneras sorprendentes. Imaginen abrir sus corazones a la gratitud y permitir que fluya como un río, nutriendo cada aspecto de su existencia. A menudo, en la vorágine de la vida cotidiana, olvidamos detenernos y apreciar las bendiciones que ya tenemos. Pero aquí está la verdad que deseo compartir con ustedes: al cultivar el hábito de la gratitud, están creando un espacio en sus vidas para la abundancia y la alegría. La gratitud, en su esencia, es como un imán que atrae más de aquello por lo cual estamos agradecidos. Al reconocer y apreciar conscientemente las bendiciones presentes en sus vidas, están abriendo las puertas para que fluya más amor, más alegría y más abundancia. En su viaje hacia la activación de su don divino, les propongo la idea de que cada experiencia, por pequeña que sea, merece ser reconocida con gratitud. Desde los momentos de alegría desbordante hasta los desafíos que les enseñan lecciones valiosas, todo contribuye al tapiz único de sus vidas. La clave, mis queridos compañeros de viaje, es adoptar la gratitud como una actitud diaria. En lugar de enfocarse en lo que falta o en lo que desean para el futuro, centren su atención en las bendiciones presentes en este momento. Al hacerlo, están sembrando semillas de agradecimiento que florecerán en una cosecha abundante. Imaginen que están de pie en un jardín floreciente, cada flor representando un momento o una experiencia por la cual están agradecidos. La gratitud es el sol que ilumina este jardín, permitiendo que cada flor se desarrolle con plenitud. Al abrir sus corazones a la gratitud, están permitiendo que la energía divina fluya en su vida con una fuerza renovada. En este punto culminante de nuestro viaje hacia la activación del don divino, les invito a reflexionar sobre el hecho de que al permitir que el universo trabaje a su favor, están abriendo las puertas a una vida llena de amor, paz y abundancia. Imaginen dejar ir las resistencias, soltar las dudas y permitir que la energía divina fluya libremente a través de sus vidas. La activación de su don divino no es simplemente un acto, sino un proceso continuo de alineación con las fuerzas cósmicas que guían y nutren sus almas. Al liberar la necesidad de controlar cada aspecto de sus vidas, están permitiendo que el universo despliegue su plan perfecto en cada momento, llevándolos hacia experiencias que están alineadas con la más alta vibración del amor y la sabiduría. La paciencia, la fe, la gratitud y la liberación de la obsesión y la duda son los cimientos sobre los cuales construyen el templo de su don divino. Imaginen que este templo brilla con la luz del universo, irradiando una energía que transforma no solo sus vidas, sino también el mundo que los rodea. En este momento, están de pie en la cima de una montaña espiritual, contemplando el vasto horizonte de posibilidades que se extiende ante ustedes. La activación de su don divino es un recordatorio de que son co-creadores en este magnífico tapiz del universo. Cada elección que hacen, cada pensamiento que cultivan, contribuye a la expansión y elevación de la conciencia colectiva. Les insto a llevar consigo esta comprensión mientras continúan su viaje. Que cada día sea una oportunidad para fluir con la corriente divina, confiando en que el universo trabaja en su favor.
Al activar su don divino, se convierten en faros de luz que iluminan el camino para aquellos que también buscan despertar a su verdadera naturaleza. En este momento sagrado, reconozcan la divinidad que reside en ustedes y en todo lo que les rodea. Permitan que la activación de su don divino sea un faro que irradie amor, paz y compasión en el mundo. Que la luz guíe cada uno de sus pasos en este viaje sagrado, y que la conexión con lo divino les traiga una vida plena de significado y propósito. Al llegar al final de este viaje hacia la activación del don divino, les agradezco sinceramente por compartir este espacio de reflexión y crecimiento espiritual conmigo. Su participación en esta exploración de la conexión con lo divino ha sido invaluable, y me encantaría conocer sus pensamientos y experiencias. Si este viaje ha resonado contigo, si has encontrado inspiración o si sientes que alguien más podría beneficiarse de estas palabras, te invito a expresar tu apoyo. Dale like si te sentiste identificado con este tema y compártelo con aquellos que crees que podrían necesitar este recordatorio de su conexión con lo divino. En la caja de comentarios, les invito a compartir sus reflexiones, experiencias personales o cualquier pregunta que puedan tener sobre este tema. Sus pensamientos son esenciales y enriquecen esta comunidad de búsqueda espiritual. Sigamos creciendo juntos en este viaje. Que la luz del don divino ilumine cada uno de sus días. Gracias por ser parte de esta hermosa exploración espiritual.